Acababan de terminar de cenar cuando sonó el timbre. Lori, de 12 años, se levantó de un salto para abrir la puerta antes de que su padre o hermano pudieran levantarse, pero rápidamente regresó al comedor con una expresión de perplejidad en su rostro. «Es un papá policía, quiere hablar contigo», ella le informó. Frank se apoderó del miedo, pero hizo todo lo posible por ocultárselo a sus hijos. Cuando llegó a la puerta, vio que la persona que llamaba era en realidad un oficial de la Policía Estatal de Georgia. ¿Eres Frank Parker?, preguntó el policía. Sí. Frank lo confirmó. ¿Eres el esposo de Meredith Parker? Cuando Frank asintió, el policía miró a los dos niños y dijo: ¿Puedo hablar con usted en privado, señor Parker? Frank sintió que se le estrechaba la garganta y tuvo que aclarársela antes de poder hablar. Bobby, Laurie, por favor vayan a sus habitaciones, necesito hablar con el oficial a solas. Ambos niños comenzaron a protestar, pero cuando su padre les ladró ahora, se levantaron de un salto y obedecieron apresuradamente. No estaban acostumbrados a escuchar ese tono de voz. Tan pronto como los niños salieron de la habitación, el oficial se volvió hacia su padre nuevamente. Señor Parker, me han pedido que le dé malas noticias. El avión de su esposa está desaparecido y se presume derribado. Desapareció del radar esta noche a mitad de camino entre el Aeropuerto Internacional de Miami en Nassau. Un barco de la Guardia Costera se encuentra ahora en la zona en busca de sobrevivientes. Los hechos eran bastante simples. Meredith, que se desempeñaba como vicepresidenta de ventas regionales de una importante corporación internacional, viajó con el director financiero de la región a la sede en las Bahamas. Ella era una piloto experimentada de un avión pequeño, por lo que el vuelo de 180 millas a Nassau debería haber sido rutinario. Frank no lo había pensado mucho cuando Meredith llamó y le informó de sus planes. Ahora estaba angustiado. Esta fue su peor pesadilla. El avión de su esposa se había estrellado de noche en las aguas infestadas de tiburones del Caribe. El oficial dio algunos detalles más que no tranquilizaron a Frank en absoluto y prometió que la Guardia Costera llamaría por la mañana o antes si había alguna noticia. Apenas se cerró la puerta detrás del policía, Bobby y Lori corrieron hacia él con caras preocupadas y comenzaron a hacerle preguntas que su padre no pudo responder. Frank sabía que estaban escuchando a escondidas. Él también estaría escuchando a escondidas si estuviera en sus zapatos. Se acurrucaron juntos, cada uno tratando de encontrar palabras alentadoras para decirse el uno al otro. Lori comenzó a llorar, y aunque trató de ser valiente, los ojos de Bobby también se pusieron rojos. Frank hizo todo lo posible por mantener la calma por el bien de sus hijos, pero por dentro estaba más que furioso. Lavar los platos o hacer la tarea estaba fuera de discusión. Pasaron el resto de la noche separados el uno del otro. Ya había pasado la época en que los niños solían irse a la cama, pero todavía no había llamadas telefónicas. Finalmente, agotados por lo avanzado de la hora y sus miedos, los tres se mudaron al dormitorio y los niños se durmieron con su padre por primera vez desde que eran pequeños y tenían miedo a las tormentas eléctricas. A la mañana siguiente ya estaban despiertos e intentando desayunar cuando llamó la Guardia Costera. La débil esperanza y el género de la llamada se extinguieron rápidamente cuando el oficial le informó a Frank que un bote que peinaba el área no había encontrado nada. Frank llamó a la directora de la escuela secundaria a la que asistían los niños y le explicó por qué Bobby y Lori estarían ausentes ese día. Fue a verlos, pero los encontró sentados frente al televisor viendo a CNN informar sobre el avión desaparecido. Frank no estaba seguro de si debía dejarlos mirar más o apagar la televisión, pero apenas se decidió y el teléfono volvió a sonar. Y a partir de entonces, tan pronto como Frank colgó después de una llamada, entró otra. No es de extrañar que los padres de Meredith y los suyos fueran los primeros en llamar. Todos estaban extremadamente preocupados, pero todos trataron de irradiar un falso optimismo. Con la esperanza de que milagrosamente la encontraran, Frank prometió devolver la llamada de inmediato con cualquier noticia. Luego siguieron las llamadas de los amigos y compañeros de trabajo de Meredith.
Todos querían decir o hacer algo para ayudar, pero ninguno tenía idea de cómo hacerlo. Las conversaciones fueron cortas e incómodas. Lo más difícil de todo fueron las llamadas de miembros de los medios de comunicación. Debería haberlos esperado, pero Frank fue sorprendido con la guardia baja cuando el primer reportero llamó y habló con él mucho más de lo que quería. Luego, otros medios de comunicación comenzaron a llamar y, cuando Frank se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a filtrar todas las llamadas y a responder solo las de personas cercanas a él. Durante toda esta actividad, toda una procesión de vecinos y amigos comenzó a llegar a la puerta de la casa con condolencias y comida. Al principio, su generosidad fue apreciada ya que Frank no tenía energía para cocinar, pero pronto él y sus hijos tenían más comida de la que podían comer en una semana. Era una vieja tradición sureña expresar preocupación y condolencias con la comida, pero aunque Frank apreciaba el gesto, cada asado y cazuela era un amargo recordatorio de que su esposa, con quien había vivido durante 20 años, casi con certeza estaba muerta. Los siguientes días fueron horribles. Los Parkes se encontraron prácticamente prisioneros en su propia casa, unidos solo por el deseo de no tratar con otras personas y la esperanza de algunas noticias de la Guardia Costera. Frank llamaba diariamente a la oficina de Miami para recibir actualizaciones, pero los informes siempre eran negativos. Luego, 5 días después de que un policía estatal apareciera en su puerta, llegaron las tan esperadas noticias. Un oficial de la Guardia Costera llamó para informar a Frank de que se habían encontrado los restos del avión de su esposa. No había señales de sobrevivientes. «Lo siento, señor», dijo el oficial. «Pero nos vemos obligados a ver esfuerzos de búsqueda y rescate en este momento». Frank solo quería una cosa, esconderse y llorar solo. Pero no había tal oportunidad. En cambio, una lista interminable de responsabilidades recayó sobre él, y todas ellas fueron insoportables. Lo peor, por supuesto, fue darles la triste noticia a Bobby y Lori y tratar de consolarlos. Cuando finalmente se calmaron, tuvo que llamar a familiares y amigos cercanos para avisarles. Luego llamó a su iglesia para organizar un servicio conmemorativo, luego al periódico para escribir un obituario. Siguieron más llamadas para informarles la hora y fecha del servicio. Cuando terminó el trabajo, Frank se sintió agotado física y emocionalmente. De alguna manera, la familia sobrevivió al servicio y comenzó el lento y doloroso proceso de volver a la normalidad. Los niños regresaron a la escuela la semana siguiente y el regreso a la rutina pareció ayudar un poco. Frank fue menos afortunado. Ahora tenía un conjunto completamente nuevo de responsabilidades. A instancias de un amigo, Frank acudió a un abogado para averiguar cuáles eran sus responsabilidades legales. Se sorprendió al saber que tendría que solicitar un certificado de defunción. Pero su avión se estrelló en el mar, protestó. ¿Cómo puede haber alguna duda? Lo sé, se lamentó el abogado. Pero en ausencia de un organismo y un certificado médico, el tribunal tiene que hacer una declaración oficial. ¿Realmente tengo que esperar 7 años? Frank preguntó molesto. No, le aseguró el abogado. En casos como este, en los que una persona ha desaparecido en el mar, no suele haber retrasos significativos. Después del ataque al World Trade Center, se emitieron certificados de defunción en cuestión de días, aunque algunos cuerpos nunca fueron identificados. Es posible que tenga que responder algunas preguntas, pero estos casos generalmente se resuelven muy rápidamente. Puedo redactar una petición por usted, continuó el abogado. También puedo ayudarlo a enmendar todos los demás documentos. Cuando Frank lo miró desconcertado, dijo el abogado. Ya sabes, como cuentas bancarias conjuntas, hipotecas, seguros, títulos de automóviles, testamentos, cualquier cosa. Mientras estoy en eso, debe ponerse en contacto con la compañía de su esposa y averiguar a qué beneficios tiene derecho y obtener todas sus pertenencias personales. Frank sacudió la cabeza con cansancio. En su dolor, no podía dejar de pensar en lo difícil que sería destruir la vida que él y su esposa habían compartido. Ahora tenía una cosa más que hacer que temía.
Llama a la viuda de John Collier, el director financiero que estaba en el avión con Meredith. Frank solo había conocido a Collier un par de veces en los eventos de la compañía de su esposa, pero de inmediato le disgustó el ejecutivo. En opinión de Frank, Collier era uno de esos tipos narcisistas que piensan que son más inteligentes que los demás. En el poco tiempo que Frank había pasado con él, Collier había logrado enumerar suficientes nombres y presumir de sus logros como para dejar un mal sabor de boca a Frank. Pero Frank se recordó a sí mismo que no era culpa de su viuda, y sintió que era su deber ponerse en contacto con ella. Frank llamó y Amanda Collier ya lo estaba esperando. Mientras intercambiaban condolencias, Frank se dio cuenta de que probablemente ella era la única que realmente entendía sus sentimientos. Cuando se acomodaron en su sala de estar, ella preguntó cariñosamente: ¿Cómo estás ahora, Frank? Lo estoy pasando mal, Amanda, un momento muy difícil. Simplemente no puedo aceptar el hecho de que ella realmente se haya ido. Tantas cosas me recuerdan a ella. Sacudió la cabeza impotente. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Cuando estoy en la calle o en una multitud de personas, sigo pensando que me he fijado en ella. El otro día debí haber asustado a una pobre mujer hasta la muerte cuando la alcancé porque pensé que era Meredith. Se quedó mirando al suelo, recordando el recuerdo y sus emociones cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Amanda lo miró con simpatía. Ella sabía que ninguna palabra ayudaría. Finalmente él la miró. ¿Y tú, Amanda, cómo estás? No es fácil, Frank, pero me las arreglaré. Ella le dijo. Él. A decir verdad, probablemente lo estoy sobrellevando mucho mejor que tú. John y yo no tuvimos hijos, así que no tengo que consolarlos como tú. Además, y no le diría esto a nadie más, John y yo realmente no nos llevábamos bien antes de que todo esto sucediera. Lo he pillado teniendo aventuras un par de veces en el pasado y creo que estaba en medio de una. Si eso no hubiera sucedido, probablemente nos hubiéramos dirigido al divorcio hace mucho tiempo. Lamento escuchar eso, Amanda. Frank se lo dijo con simpatía. Solo puedo imaginar las emociones conflictivas que estás sintiendo. Sí. Ella estuvo de acuerdo. Un momento. Me siento aliviada de no tener que lidiar más con sus trampas y al día siguiente me siento culpable porque no me estoy poniendo más triste y pase lo que pase, una parte de mí todavía lo extraña. ¿Vas a estar bien financieramente? Preguntó Frank, tratando de cambiar de tema. No estoy seguro. Ella admitió. La buena noticia es que la compañía contrató un seguro de vida sobre la vida de Frank, y dado que murió mientras estaba en un viaje de negocios, bajo la cláusula de doble indemnización, obtendré el doble del valor nominal. La mala noticia es que voy a necesitar cada centavo de ese dinero porque descubrí que Frank hizo una serie de malas inversiones en el mercado de futuros y agotó gravemente nuestros activos. Lo que Amanda dijo sobre su difunto esposo no sorprendió a Frank. No podía creer que un egoísta como John Collier pudiera haber sido otra cosa que un esposo fiel. Además, la idea de que Collier se imaginaba a sí mismo como un comerciante del mercado era totalmente coherente con las ideas de Frank sobre el hombre. Frank llamó la atención sobre la mención de Amanda del seguro de vida pagado por la compañía. Recordó los consejos de sus abogados e hizo una nota mental para comunicarse de inmediato con el Departamento de Beneficios de Meredith. Si Collier estaba asegurado, Meredith también debería tener un seguro de vida, y hasta que encuentre un trabajo, esos fondos podrían ser útiles. Después de charlar unos minutos más, Frank se levantó del sofá. Amanda, por favor perdóname, pero tengo que acortar mi visita. Billy y Lori llegarán a casa de la escuela pronto y necesito recogerlos a ambos, pero por favor manténganse en contacto y si hay algo que pueda hacer para ayudarlos, incluso si solo necesitan agachar la cabeza, no duden en llamarme. Cuando Frank llegó a su casa después de recoger a Bobby y Lori, se sorprendió al ver un automóvil estacionado afuera. Frank condujo a los niños a la casa a través del garaje y un minuto después sonó el timbre.
Un hombre de unos 50 años y una mujer joven con traje de negocios se pararon frente a la puerta. Soy el agente especial Harold Barnes. El hombre se presentó. Y esta es la agente especial Celia Murray. Estamos con la Oficina de Investigaciones de Georgia. Nos gustaría pasar y hacerle algunas preguntas en relación con la desaparición de su esposa. Al darse cuenta de que los dos hombres eran agentes del orden, Lori envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su padre y enterró su rostro en su costado. Frank sintió que sus lágrimas mojaban su camisa y la apretó fuertemente contra él. ¿Qué significa eso? Él exigió enojado. Antes de que el primer agente pudiera hablar, el agente Murray intervino en la conversación. Lamento mucho que hayamos molestado a su hija, señor Parker. Todo lo que estamos tratando de hacer es realizar una verificación de rutina en su solicitud del certificado de defunción de la señorita Parker. Si desea que volvamos más tarde, intentaremos hacerlo a su conveniencia. Frank la ignoró y se volvió hacia su hija. Está bien, cariño, no ha pasado nada terrible. La agente se arrodilló dramáticamente, metió la mano en su bolso, sacó una servilleta y se la tendió a la niña. Toma, cariño, dijo con voz suave. Lori, vacilando tímidamente, aceptó la servilleta, se secó los ojos y luego se sonó la nariz. Cuando Frank vio que su hija se había calmado, la rodeó con el brazo y le habló. Esta gente necesita hablarme de tu mamá. Lori, ¿por qué no vas y empiezas a hacer los deberes? Estaré aquí en la sala si me necesitas. Con esas palabras, le dio un suave empujón a la niña de 12 años en dirección a su habitación. Luego se volvió hacia los oficiales. Si no toma mucho tiempo, intentemos terminar con esto. Y luego los tres caminaron hacia la sala de estar y se acomodaron alrededor de la mesa de café. Necesitamos información sobre su esposa, señor Parker. Comenzó el agente masculino. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Nos casamos en 1990, justo después de graduarnos de la Universidad de Georgia. Frank respondió, recordando a la hermosa morena que había conquistado tantos años antes. Y trabajó para International Marketing Corporation antes de desaparecer. Eso es correcto. Frank lo confirmó. Fue vicepresidenta de ventas para el sureste de los Estados Unidos. Si su región es el sureste, ¿por qué iría a las Bahamas? Preguntó una mujer más joven. En IMC. Frank explicó. El sureste incluía Puerto Rico y el Caribe, así como los Estados Unidos. Su sede caribeña estaba en Nassau, por lo que Mary a menudo tenía que volar allí. Mary. Preguntó la mujer. Frank sintió que su voz se volvía ronca. Mary era mi nombre favorito para ella. El agente Murray se acercó y le dio unas palmaditas comprensivas en el hombro. Está bien, señor Parker, sé que esto es difícil para usted. El agente principal decidió cambiar la línea de interrogatorio. ¿Era normal que su esposa volara su propio avión en viajes de negocios? Sí, respondió Frank. El padre de Mary era piloto y ella obtuvo su licencia tan pronto como tuvo la edad suficiente. Aprovechó cada oportunidad para volar ella misma porque dijo que la hacía independiente de los horarios de las aerolíneas comerciales. Podía llegar a donde necesitaba ir, completar su negocio y regresar a casa mientras sus competidores aún estaban atrapados en la terminal. Ella dijo que sentía que eso le daba una ventaja. Especialmente cuando recién comenzaba. Ambos agentes tomaron notas, luego el agente Murray lo miró. ¿Qué pasa con usted, señor Parker? ¿Qué hace? Frank logró sonreír. Soy un marido de la casa. Al darse cuenta de su aspecto, continuó. Era ingeniero aeroespacial hasta hace 3 años, cuando mi empresa redujo su tamaño y me despidieron. La única posibilidad de encontrar un nuevo trabajo habría requerido que me mudara fuera del estado. Pero mientras tanto, las cosas iban bien para Mary. Había recibido varios ascensos importantes y ganaba un gran salario más grandes bonificaciones. No tenía sentido que ella renunciara a su trabajo,
así que acordamos que yo manejaría la casa y cuidaría a los niños mientras ella trabajaba. ¿Y cómo afectó este cambio a su relación con la señorita Parker?, preguntó el agente Barnes. ¿Qué tiene que ver eso con eso?, preguntó Frank irritado. Por favor, tenga paciencia con nosotros, señor Parker. La mujer más joven intervino. Necesitamos averiguar si algún factor jugó un papel en la desaparición de su esposa. Este es un procedimiento de rutina. Calmándose un poco, Frank los miró a los dos. Por supuesto, este fue un gran cambio para mí, pero soy ingeniero. Me enseñaron a medir y evaluar todos los factores en un diseño. Fue fácil para mí ver que un cambio de rol era lo que se necesitaba para nuestra familia en ese momento. Dejé que Mary se dedicara a su carrera y me aseguré de que Bobby y Lori siempre estuvieran cerca de sus padres. Ninguno de los agentes dijo nada, y a Frank le pareció que la pregunta quedaba en el aire de esa manera. No quiero decir que fuera fácil, continuó. Ella siempre llamaba a clientes o iba a reuniones en la corporación, así que no la veía tan a menudo como me hubiera gustado. A veces sentí que su trabajo era lo primero y de repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo y agregó apresuradamente. Pero eso es bastante común en la vida corporativa. Además, las cosas iban bien y se dio cuenta de que las cosas iban bien hasta ahora. 2 preguntas más, señor Parker, dijo el agente Barnes. ¿Notó algún cambio en el comportamiento de su esposa en el periodo previo a su desaparición? En realidad no. Frank respondió después de pensarlo un momento. Sé que hubo mucha presión sobre ella en el último año más o menos, y su agenda de viajes era más apretada que nunca, pero Mary dijo que estaba en la fila para un ascenso serio cuando lo consiguió. Ella prometió que el nuevo trabajo reduciría sus viajes, la pondría en un puesto gerencial y le daría un aumento salarial sustancial. Una última pregunta, dijo el agente Barnes, anotando en su cuaderno. ¿Está al tanto de algún cambio en sus finanzas que su esposa haya hecho en los últimos meses? No, Frank respondió con confianza. Llevo un registro de todas nuestras finanzas y no he notado nada fuera de lo común. La joven miró a su pareja. Creo que hemos ocupado suficiente de su tiempo, señor Parker. Podremos concluir las cosas con bastante rapidez y le informaremos tan pronto como terminemos. Mientras tanto, si piensas en algo que crees que deberíamos saber, llámame a este número. Habiendo dicho eso, ella le entregó su tarjeta de presentación y los 2 agentes se dirigieron a la puerta. Frank regresó a las habitaciones de sus hijos para asegurarse de que hubieran hecho sus deberes. Cuando se asomó a sus habitaciones, ambos parecían ocupados. Son niños fuertes que él pensó que habían pasado por un infierno y que resisten bien pase lo que pase. Al día siguiente, Frank fue a la sede de IMC para visitar el departamento de beneficios. El jefe del departamento se reunió con él y, después de expresarle sus condolencias, le entregó una caja con los efectos personales de Meredith de su oficina. Frank tuvo que tragar saliva cuando vio el retrato familiar enmarcado que ella guardaba en su escritorio. Luego, el director lo dirigió al especialista, quien debía asesorarlo sobre los beneficios de Meredith. Lo primero que hizo fue examinar la cuenta 401k de Meredith. Frank leía regularmente sus informes anuales, por lo que no esperaba sorpresas. Sin embargo, cuando vio la cantidad total, fue mucho más alto de lo que esperaba. Aparentemente, Meredith había aumentado sus contribuciones a su fondo de jubilación durante el año pasado, incluso más de lo que tenía derecho de la compañía. Ella realmente estaba tratando de mantener a su familia, comentó con admiración la especialista. El especialista aconsejó además a Frank que retirara los fondos lo antes posible y los transfiriera a su propia IRA para que pudiera administrarlos más fácilmente. Otra sorpresa para Frank fue la hoja de trabajo que recibió describiendo el beneficio del seguro que recibiría como beneficiario de Meredith. Se enteró de que Meredith había elegido la cantidad máxima de seguro a la que tenía derecho. Con el factor de muerte accidental incluido, Frank se dio cuenta con asombro de que recibiría los ingresos de Meredith durante casi 4 años.
La compañía de seguros pagará esa cantidad en cuotas anuales, explicó la mujer. De lo contrario, los impuestos te comerán vivo. Por supuesto, el pago de todos los beneficios dependía de que la compañía recibiera una copia del certificado de defunción de Meredith, pero después de la visita de los dos agentes de FBI, Frank confiaba en que sucedería pronto. Frank salió del edificio de oficinas con un gran suspiro de alivio. Había pensado que tendría que empezar a buscar otro trabajo de inmediato, pero ahora se da cuenta de que tenía un respiro significativo para poner su vida en orden. Gracias, Mary, susurró fervientemente. Unos días después, Frank estaba preparando la cena para su familia a última hora de la tarde cuando sonó el timbre de la puerta. Cuando Frank fue a responderla, el agente especial Murray apareció en la puerta. Después de que él la invitó a pasar, ella le explicó el propósito de su visita. Señor Parker, Frank, quería informarles personalmente que nuestra investigación está completa y que se ha emitido el certificado de defunción de su esposa. Debería recibir una copia de la corte por correo en los próximos días. Frank dio un suspiro. De alivio, había creído que no habría ningún problema, pero fue bueno saber que se había logrado esta importante tarea. En ese momento, un grito de pánico vino desde la parte trasera de la casa, y Frank se sorprendió al escuchar la voz de Lori. «Papá, ayúdame, ayúdame». Se dio la vuelta y corrió a la habitación de Lori. Celia Murray le siguió los talones, con la mano agarrando el revólver de servicio en una funda para el hombro debajo de la chaqueta. Cuando Frank irrumpió en la habitación de Lori, vio a su hija mirando la gran mancha roja de sangre en sus jeans. «Estoy sangrando, papá», ella lloró. Frank estaba horrorizado. «¿Qué le pasó a Lori? ¿Te cortaste?». Mientras se dirigía hacia su hija, alguien le agarró el codo con la mano y lo tiró hacia atrás con fuerza repentina. «Déjame manejar esto», dijo Celia con firmeza y lo empujó hacia la puerta. «Pero yo». Él protestó, pero la joven no retrocedió. «Yo me encargaré, Frank, solo sal a la sala y espera». Algo dominante en su voz lo hizo detenerse, y cuando la decidida joven bloqueó su camino. Vacilante, se retiró al pasillo. Celia cerró la puerta tranquilamente en su cara. 15 minutos después, ansiosa, se abrió la puerta y Celia apareció en el umbral. Antes de que Frank pudiera hacerle una pregunta, ella lo agarró del brazo. «Lori está bien. Tienes que ir a la tienda ahora mismo y comprar un paquete de toallas sanitarias. Consigue el tamaño más pequeño». «Pero Lori, Bobby». Él comenzó a protestar. «Cuidaré de Lori y le haré saber a Bobby lo que está pasando. Por otro lado, debes ir a la tienda y volver aquí lo antes posible». Ella dijo mientras Frank conducía a la tienda más cercana. Lo golpeó y comenzó a regañarse a sí mismo. «Ella está menstruando, idiota. Deberías haberte dado cuenta de inmediato». En el camino de regreso, se maldijo a sí mismo por nunca hablar con su hija sobre crecer y convertirse en mujer. «Oh Mary, te necesito más que nunca», pensó, sintiendo lástima de sí mismo. Cuando llegó a casa, Celia lo recibió en la puerta principal y le arrebató el paquete. Mirando el paquete, ella sonrió. «Lo hiciste bien, papá». Luego desapareció en la habitación de Lori. Otros 30 minutos después, Celia reapareció abrazando a Lori, quien tímidamente se alejó. Frank se arrodilló y abrazó a su hija cuando ella se acercó a él. «Oh cariño, lo siento mucho. Debería haberte hablado de esto hace mucho tiempo, simplemente no lo había pensado». «Está bien, papá». La chica habló. «Simplemente no me di cuenta de lo que estaba pasando y me asusté. Celia me lo explicó todo. Ahora sé qué hacer». Mientras hablaba, tomó la mano de Celia y Frank se dio cuenta de que su hija tenía una nueva amiga. Se levantó y se volvió hacia Celia. «Muchísimas gracias. Es bueno tenerte aquí. Debo haber entrado en pánico por un momento». Miró a su hija.
Me temo que no soy muy buena con las chicas. Celia sonrió, pero apenas terminó de hablar, Bobby apareció a la vuelta de la esquina. Si mi estúpida hermanita tiene el primer periodo, ¿eso significa que no cenaremos esta noche? Me muero de hambre, Bobby. Lori gritó, pero Frank la agarró antes de que pudiera abalanzarse sobre su hermano mayor. Bobby, si vuelves a hablar así con tu hermana, te garantizo que te irás a la cama con hambre. Frank advirtió a su hijo, pero antes de que su amenaza sonara demasiado siniestra, continuó. Ahora ve a lavarte las manos y pon la mesa. Luego se volvió hacia Celia de nuevo. Lo menos que podemos hacer es ofrecerte una comida por todo lo que has hecho. No es exactamente una cena gourmet, pero será algo para comer. La joven estaba visiblemente avergonzada. Gracias, pero no puedo interferir. Sin embargo, sus protestas se vieron truncadas cuando Lori la agarró del brazo. Por favor, Celia, quédate a comer con nosotros. Mirando a su nueva amiga, Celia sonrió y dijo. Vale, Lori, solo para ti. Mirando a Frank, ella sonrió de nuevo. Gracias, me encantaría cenar con tu familia. Los cuatro se sentaron a la mesa y Celia fue objeto de muchas preguntas de los dos niños sobre sus experiencias en la aplicación de la ley. Frank comió y escuchó simultáneamente, divertido por la curiosidad de sus hijos y asombrado por la facilidad con que Celia manejaba sus preguntas. De repente se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, los dos parecen estar saliendo de su triste caparazón. Cuando terminó el postre, Frank envió a Bobby y Lori a hacer las tareas del hogar y luego le ofreció a Celia una taza de café. Mientras se sentaban a la mesa, Frank tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas. ¿Pareces sentirte cómoda con Bobby y Lori? ¿Trabajas con jóvenes a menudo? Ella sonrió. En realidad vengo de una gran familia, 2 hermanos y 3 hermanas. Yo era la mayor, así que supongo que era una segunda madre para las demás. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café y luego continuó. Por eso sabía qué hacer con Lori esta tarde. He guiado a cada una de mis hermanas a través del trauma de la pubertad. Miró a Frank y sonrió de nuevo. Para el caso, mi padre estaba tan indefenso como tú ahora. Frank sonrió con picardía. Bueno, todo lo que puedo decir es que me alegro de que terminaras aquí. Incluso cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, todavía no habría sabido cómo calmar a Lori tan rápido. Ella sonrió agradecida, pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Cómo están lidiando con la pérdida de su madre? Ella preguntó. Frank suspiró. También como podría esperarse, supongo. Lori era muy pegajosa. Creo que le falta mucha influencia femenina. En cuanto a Bobby, es difícil de decir. Se ha puesto de mal humor y un poco retraído, pero no sé si eso tiene que ver con la muerte de Mary o simplemente con el hecho de que ahora es un adolescente. Celia lo miró con simpatía. Por lo que he visto, creo que estás haciendo un gran trabajo con ellos. Solo va a llevar tiempo, tanto para ellos como para ti. Con esas palabras, ella se puso de pie y dijo. Realmente disfruté la comida, Frank, pero he estado entrometiéndome en tu familia durante demasiado tiempo. Tengo que go ahora, pero si no te importa, me gustaría despedirme de Lori y Bobby. Cuando Frank asintió, ella salió al pasillo y Frank la escuchó despedirse de Bobby. Luego pasó unos minutos en la habitación de Lori, y cuando regresó, Lori caminaba a su lado con el brazo alrededor de la cintura de Celia. Ella realmente tiene un nuevo amigo, pensó Frank sorprendido. Unos días después, llegó un paquete por correo para Lori. Cuando su emocionada hija abrió el paquete, encontró un elefante rosa de peluche y una nota de Celia. Frank se regocijó por esta preocupación, pero quedó perplejo por la elección. Lori es demasiado mayor para los peluches, pensó, pero se sorprendió al ver que el juguete había ocupado un lugar destacado en la cama de Lori. Supongo que todavía hay una niña pequeña viviendo en él, admitió. Al día siguiente,
llamó a la oficina de Celia para agradecerle. Nunca lo habría pensado, admitió, pero de alguna manera era justo lo que Lori necesitaba. Celia estaba complacida de que su hija estuviera complacida con su regalo e hizo que Frank prometiera mantenerse en contacto y hacerle saber cómo estaban Lori y Bobby. Unas semanas más tarde, Frank estaba pagando sus facturas cuando recibió una llamada de la maestra de Bobby una mañana. Me gustaría reunirme contigo para hablar de tu hijo. El maestro le dijo a Frank que tiene problemas de disciplina en la escuela. Frank accedió a reunirse con ella al día siguiente, pero decidió no decirle nada a Bobby esa noche. Quería esperar hasta saber qué le pasaba y solo entonces hablar con su hijo. La reunión estaba programada para el día siguiente después de la escuela mientras los niños estaban en educación física. La señora Saldaña, la maestra de primaria, le dijo al preocupado padre que el comportamiento de Bobby en clase había empeorado en los últimos meses. Al principio no quise decir nada porque sé que él ha pasado por muchas cosas, explicó la maestra. Pero parece estar empeorando. Se distrae. Cada vez más, no hace su tarea, y él. Otros maestros me dicen que no está prestando atención en sus clases. Hasta ahora, siempre le ha ido bien en sus clases, pero sus calificaciones bajarán mucho este semestre si no hace nada para cambiar la situación. Frank estaba preocupado. ¿Cree, señora Saldaña, cuánto de esto se ve afectado por la adolescencia? Sin duda es una edad difícil para los niños, especialmente los varones, le dijo. Pero estamos acostumbrados. Creo que la muerte de su madre lo está afectando más de lo que puede decirte. Quizás deberías ver a un psicólogo. Frank le dio las gracias a la mujer y regresó al auto para esperar impacientemente a que los niños terminaran su clase de gimnasia. Se molestó al enterarse de los problemas de Bobby y estaba decidido a tener una larga conversación con el niño. Cuando Frank llevó a Bobby y Lori a casa, envió a Lori a su habitación para comenzar su tarea y luego llevó a Bobby al dormitorio principal. El rostro del niño se oscureció. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Frank relató su visita a la maestra de Bobby y dio algunos ejemplos que ella le había dado. ¿Qué está pasando, Bobby? ¿Por qué actúas así? Frank exigió. No hay razón, respondió el niño hoscamente. Vamos, eres más inteligente que eso. Su padre lo ignoró. ¿No te importan tus calificaciones? En realidad no, murmuró Bobby. Frank estaba molesto por la falta de respuesta de su hijo y un enojo trató de avergonzarlo. ¿Qué pensará tu madre si descubre que fallaste en todo? ¿A quién le importa? Bobby le devolvió el grito enojado. Ella era una puta. Conmocionado y enojado, Frank agarró a su hijo y le gritó. Nunca hablas así de tu madre, ¿cómo puedes decir eso? Asustado por la ira de su padre y el dolor de su apretón, el niño susurró. La vi haciéndolo con ese hombre. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se desplomó en la cama y sollozó. Frank se sentó asombrado en la cama junto a su hijo, lo abrazó y lo acunó como a un niño pequeño. Está bien, repitió, tratando de calmar la evidente angustia de los muchachos. Cuando Bobby disminuyó el llanto, Frank levantó la cabeza de su hijo. Está bien, Bobby, no estoy enojado contigo, solo dime lo que viste. Su hijo lo miró con lágrimas en los ojos. Fue el otoño pasado. Un día me dejaste ir en bicicleta a la escuela, pero olvidé mi tarea de matemáticas, así que me escabullí a casa durante el almuerzo y la llevé. Mientras lo buscaba en mi habitación, escuché entrar a mi mamá. No quería que me atrapara, así que me escondí. Fue entonces cuando escuché la voz de un hombre. ¿Qué hombre?, preguntó Frank, un poco apresurado. No lo sé, respondió Bobby. Un tipo, nunca lo había visto antes. Está bien, Frank le tranquilizó. Solo dime qué pasó después. Entraron aquí y luego se quedó en silencio y pensé que podía escabullirme, pero luego escuché a mi mamá hacer un sonido gracioso y me asusté y miré a la habitación y estaban acostados en la cama.
Las palabras salieron de su boca cada vez más rápido, como si estuviera tratando desesperadamente de escupirlas, y cuando terminó, rompió a llorar de nuevo. ¿Por qué hizo eso, papá? ¿Cómo podría mamá actuar como una puta así? Al escuchar la historia de su hijo, Frank se sintió insensible, pero no tuvo tiempo de lidiar con sus propias emociones. Su hijo lo necesitaba. Entiendo, Bobby, está bien. Lamento que tuvieras que ver eso, pero me alegro de que me lo hayas dicho. Suavemente tomó a su hijo por los hombros y lo giró para mirarlo de frente. A veces, las personas que amamos cometen errores o hacen cosas que no nos gustan. No significa que ya no los amemos, solo que no nos gusta lo que hicieron. No sé por qué tu madre hizo lo que hizo, hijo, pero sí sé que te amaba mucho a ti y a Lori. Quiero que recuerdes solo cosas buenas de ella. Abrazó a su hijo y continuó hablando con él un rato más. Cuando sintió que el niño se había calmado lo suficiente, gentilmente le pidió que siguiera con su tarea y Frank fue a la cocina a preparar la cena. Antes de que Bobby se fuera, Frank le pidió que no le dijera nada a Lori. El niño se lo prometió, y Frank estaba seguro de que ocultaría a su hermana las inquietantes noticias. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero tan pronto como los niños se fueron a la cama, Frank comenzó a desahogar sus emociones. Su primera reacción fue negar lo que Bobby le había dicho. Su hijo debe haber estado equivocado o malinterpretado lo que había visto, pero no pudo apegarse a esa lógica por mucho tiempo. Su hijo estaba demasiado molesto por lo sucedido. Después de esta confesión, los pensamientos de Frank se volvieron amargos. ¿Cómo pudo María traicionarlo? Él pensó que tenían un matrimonio sólido, entonces, ¿cómo podría haberse divertido ella con alguien aparte? Y de todos modos, ¿quién era esta persona y cuánto duró su aventura? Es difícil perder a tu esposa en un accidente aéreo, pensó desesperado. Es aún peor descubrir que la perdiste mucho antes de eso. El sueño no llegó esa noche, y al día siguiente Frank estaba de mal humor. Era martes, el día en que solía ir al gimnasio, y después de que los niños se fueran a la escuela, decidió continuar con sus ejercicios por un tiempo. El ejercicio lo ayudó a distraerse, pero cuando se sentó en la cinta, sus pensamientos volvieron a la infidelidad de su esposa. ¿Cómo pudo Mary hacer eso? ¿E incluso en nuestra propia cama? Él preguntó. De alguna manera esa escena hizo que la traición fuera aún más horrible. ¿Y cómo podía saber que no estaría en casa? Pero la respuesta siguió de inmediato. Debió ser uno de esos días en los que fui al gimnasio. Soy una persona tan habitual que estaba segura de que la casa estaría vacía. Pero la respuesta a esa pregunta generó inmediatamente otras. Si ella planeó su pequeño encuentro para ajustarse a mi horario, eso no significa que sucedió de la nada. ¿Con qué frecuencia se reunía con él? Ella no podría haberlo conocido todas las semanas. Su horario de viaje podría haber interferido. Cada pregunta parecía recibir otra, y cada una solo aumentaba su miseria. Hizo todo lo posible por actuar con normalidad con Bobby y Lori, pero durante los días siguientes continuó sufriendo. Decidió ir a la farmacia y comprar antiácidos. Nunca antes había tenido problemas estomacales. Su sufrimiento se vio agravado por el hecho de que no tenía a nadie con quien hablar sobre su descubrimiento. Ciertamente no quería decírselo a sus padres ni a Meredith. Sabía que la noticia sería devastadora para ellos. Asimismo, no quería hablar con sus amigos, arriesgándose a convertirse en objeto de chismes vecinales. Además, pensó, no quiero arriesgarme a que ninguno de mis compañeros de clase se burle de Bobby o Lori. Se sintió atrapado. Una noche, estaba trabajando en su escritorio cuando notó la tarjeta de presentación de Celia Murray. Ella me dijo que la llamara si tenía más información, recordó. Pero en realidad, estaba buscando desesperadamente cualquier excusa para compartir sus noticias con alguien y obtener otro punto de vista. Llamó al número de teléfono celular que ella había escrito en la tarjeta, y cuando se presentó, Celia pareció complacida de saber de él.
pero su tono cambió a preocupado cuando él dijo que necesitaba hablar con ella. ¿Lori y Bobby están bien?, preguntó ansiosamente. ¿Con ellos? Sí, pero conmigo no. Él respondió. ¿Te importaría almorzar conmigo mañana? No es algo que quiera discutir por teléfono. Ella aceptó rápidamente y sugirió un lugar cerca de la oficina de GBI donde trabajaba. Es un lugar tranquilo, podemos hablar. Ella le aseguró, colgando el teléfono. Frank se sintió un poco aliviado ante la perspectiva de hablar. Celia estaba esperando en el restaurante cuando Frank apareció en la puerta. Ella sonrió y saludó, pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando vio la expresión de frustración en su rostro. Después de que se sentaron a la mesa y ordenaron, ella no pudo soportarlo más. Por el amor de Dios, Frank, ¿qué pasa? Me pediste que te dijera si tenía más información sobre mí. Esposa. Él dijo. No sé si tiene algo que ver con tu investigación, pero acabo de descubrir que Meredith me engaña. Mientras lo decía, sintió vergüenza, lágrimas inundando sus ojos y corriendo por sus mejillas. Celia se acercó al otro lado de la mesa y tomó sus manos entre las de ella. Frank, esto es terrible. Dime qué pasó. Toda la historia del encuentro con la maestra de Bobby, el enfrentamiento con su hijo y la dolorosa revelación de Bobby se derramó en un río, interrumpida solo por la aparición de comida. Celia escuchó en silencio, dejándolo narrar a su propio ritmo. Solo cuando él llegó al final, ella habló. Pobre Bobby, dijo ella. No es de extrañar que se comporte así en la escuela, debe haberle estado supurando desde que todo sucedió y luego su muerte. No es de extrañar que esté tan preocupado. Ella había soltado las manos de Frank cuando la camarera les trajo el pedido, pero ahora se inclinó sobre la mesa para alcanzarlo de nuevo. Me cuesta imaginar lo que esto te ha hecho, Frank. Ella dijo en voz baja y Frank vio la simpatía en sus ojos. ¿Hubo alguna señal de que algo andaba mal? Frank, ahora que miras hacia atrás, ¿notaste alguna pista? Ella preguntó. No, respondió él. No puedo decir que noté nada. Ya sabes lo que dicen, el marido siempre es el último en saberlo. Bajó la mirada a su plato intacto por un momento, luego miró a la mujer nuevamente. Desde que consiguió su gran ascenso, nuestra vida sexual ha ido cuesta abajo dramáticamente. Pero debido a las presiones de su nuevo rol en el horario de viajes, pensé que era comprensible. No me gustó, pero sentí que tenía que aguantarlo por el bien de nuestra familia. Ella seguía diciéndome que las cosas mejorarían cuando se mudara a nivel nacional. Pero él hizo una pausa. Eso no parecía destinado a suceder. Luego frunció el ceño. Lo que me mata es que no tengo respuestas. No sé con qué bastardo se acostó. No sé cuándo empezó su romance o cuánto tiempo duró. Duró. No sé si ella estaba enamorada del chico o si planeaba dejarme. Lo peor de todo es que no sé por qué nos hizo esto a mí y a los niños. Celia le apretó las manos. Frank, por favor, escúchame. La verdad es que es poco probable que alguna vez obtenga respuestas a sus preguntas. Vas a tener que olvidarte de todo esto cuando ella muera, nada de eso importará más. Todo lo que puede hacer es concentrarse en cuidar de su familia y de usted mismo. Sé que tienes razón, dijo. Pero duele mucho ser traicionado así. Creo que cuando dejó de quererme, no, dijo Celia con firmeza. Estás equivocado. Pase lo que pase, es obvio que Meredith todavía se preocupaba profundamente por ti y los niños. Mira lo que aprendiste en MMK. Ella compró un seguro de vida máximo para asegurarse de que todos estuvieran protegidos. Ella maximizó sus contribuciones al plan 401k para ahorrar dinero para su futuro. No sé qué más le ha pasado en su vida, pero todo parece importarme. Oh, gracias Celia, intentaré recordar eso. Cuando se levantaron para irse, miró la mesa. Ninguno de los dos había tocado su comida. Parece que no soy la mejor opción para almorzar.
Él comentó. Riley, no te preocupes por eso. Ella respondió ligeramente. Saltarme una comida o dos probablemente sea bueno para mí. Frank echó una mirada sobre su esbelta figura. Ella me parece bastante buena, pensó. Ha pasado mucho tiempo, se dijo a sí mismo con pesar. Mientras salían por la puerta. Ella le tomó la mano. Por favor, mantente en contacto, Frank, y avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte. Realmente me gustaría ayudar. Entonces ella se acercó y besó su mejilla. Cuando se dio la vuelta, Frank pensó que le aparecía un rubor en las mejillas. De regreso a casa, Frank se sorprendió al descubrir que su estado de ánimo había cambiado. Supongo que realmente necesitaba hablarlo, se dijo a sí mismo. El sábado siguiente, Frank estaba en el patio recogiendo extremidades que se habían caído durante una tormenta eléctrica. Cuando entró en la casa, vio a Lori hablando por teléfono. Se volvió hacia Bobby, que estaba parado cerca. ¿Alguien llamó?, preguntó Frank. No, respondió Bobby desdeñosamente. Ella solo está hablando con su nueva mejor amiga, Celia, se preguntó Frank. Ella llama mucho a Celia. ¿Cuál es el mejor amigo? Oh, papá, Bobby respondió desesperado. Estás totalmente fuera de lugar. BFF es el mejor amigo para siempre. En ese momento, Lori levantó la vista y vio a su padre. Papá, ¿podemos llevar a Celia a cenar? Déjame hablar con ella, dijo, tendiéndole la mano a su hija. Cuando ella le entregó el teléfono, él dijo. Hola Celia, creo que lo has oído. ¿Te gustaría cenar con Lori esta noche? Bobby y yo estaremos aquí también. Él escuchó su risa melodiosa seguida de un rápido acuerdo. Muy bien, dijo. ¿Por qué no vienes aquí a eso de las 6? Después de que estuvieron de acuerdo, Frank colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. Bueno, aquí está ella, dijo. Espero que seas feliz. Oh, sí, papá, ella chilló. En ese caso, Bobby y tú deberían limpiar el lugar para que ella no crea que estamos viviendo como cerdos. Oh papi, ¿tengo que hacer eso? ¿Cómo? Bobby protestó. Pero antes de que Frank pudiera responder, el niño se volvió y comenzó a recoger la ropa que quedaba en la habitación. Todavía es un adolescente, pensó Frank, pero parece estar mejorando. Dándose la vuelta y dirigiéndose a la cocina, Frank comenzó a reflexionar sobre qué tipo de plato debería preparar. Definitivamente algo mejor que espaguetis y albóndigas, pensó, recordando la primera vez que Celia cenó con ellos. Finalmente se decidió por el plato de pescado, que consideraba una de sus especialidades. Estaba seguro de que podría lograrlo, y a los niños les gustó, lo que siempre fue una ventaja. Para eso, sabía que tendría que hacer un viaje al supermercado. Después de explicarle su recado a Bobby y Lori, les dijo que se quedaran en la casa hasta que regresara. Encontró un buen trozo de salmón en el departamento de mariscos y luego decidió comprar postre en la panadería. Debería tomar una botella de buen vino, pensó, y condujo el carrito al pasillo apropiado. Una vez que encontró lo que quería, pasó por la sección de flores de la tienda y compró un ramo para la mesa. De camino a casa, pensó en lo que estaba haciendo. Realmente me estoy llenando de esta comida, se dio cuenta con asombro. Finalmente decidió que era porque, después de todo, le debía un buen almuerzo a Celia. Le arruiné el almuerzo, se dijo a sí mismo. Celia tocó el timbre a las 6:00, y apenas Frank llegó a la puerta, Lori ya la estaba acompañando. Para sorpresa de Frank, incluso Bobby Daña apareció, y el adolescente entabló una conversación cortés. Frank, por su parte, se sentía un poco incómodo e inarticulado, pero si Celia lo notó, no lo mostró de ninguna manera. Charló alegremente con Lori y voluntariamente fue con ella a ver qué quería mostrarle la niña a Celia en su habitación. Para cuando reaparecieron, la cena estaba casi lista. La cena fue tan buena como pudo ser.
Celia quedó debidamente impresionada con sus habilidades culinarias. ¿Un hombre que sabe cocinar? Mi mamá me advirtió sobre gente como tú. Ella bromeó, así como el hecho de que él estaba claramente a gusto con los niños que charlaban respondiendo a sus preguntas. Cuando terminó el postre, insistió en unirse a la limpieza, y con su ayuda pronto guardaron los platos, los enjuagaron y los metieron en el lavaplatos para que funcionaran más tarde. En este punto, Bobby se disculpó para continuar con un videojuego que había pausado y Lori quería ver un programa favorito que había grabado en video, así que los dos adultos llenaron sus copas de vino y salieron a la sala de estar. Frank, eso fue maravilloso. Celia lo felicitó. No sé cuándo la he pasado tan bien. Muchísimas gracias por invitarme. No creo que Lori vuelva a hablarme si no lo hago. Frank se rió y Celia se unió a él. Es una chica maravillosa, y tienes suerte de tenerla. Ella respondió. Y su padre también está haciendo un buen trabajo. Frank sintió que su rostro se enrojecía, pero luego el rostro de Celia adquirió una expresión más seria. Frank, además de pasar un buen rato contigo, me alegra que me hayas invitado porque tengo información que quiero compartir contigo. Frank captó la nueva entonación en su voz y la miró con curiosidad. Es muy confidencial, Frank, pero creo que te conozco lo suficiente como para confiar en ti, y te concierne, al menos indirectamente. Ahora ella ciertamente tenía su atención. ¿Cómo sabes? Celia empezó. El FBI tuvo que realizar una investigación de rutina antes de emitir el certificado de defunción de su esposa y, como también sabe, no encontramos nada que nos diera motivos para negarnos a emitir un certificado que se emitió correctamente. Ella respiró hondo y continuó. Naturalmente, hicimos lo mismo con John Collier, pero encontramos algunas rarezas. Por un lado, resultó que estaba en problemas financieros después de una serie de malas decisiones de inversión. Frank asintió. Las palabras de Celia coincidían con lo que Amanda Collier le había dicho. Además, en las últimas semanas. Celia continuó. IMC Security nos ha informado que han descubierto lo que parecen ser irregularidades significativas en el Departamento de Contabilidad de Southeastern University, encabezado por John Collier. Más preocupante aún, creen que han descubierto un plan de facturación fraudulento que puede haber resultado en el robo de millones de dólares de IMC, y John Collier parece haberlo autorizado. Pobre Amanda, comentó Frank. Ella no se merecía eso. Pero luego comenzó a considerar lo que Celia le había dicho y se abrieron nuevas posibilidades ante él. ¿Podría John Collier haber tenido algo que ver en el desastre?, preguntó. ¿Podría haber sido una forma de cubrir sus huellas? Cuando Celia no respondió nada, la imaginación de Frank se aceleró. ¿Y si Meredith se enterara del plan de Collier? ¿Qué pasaría si él la matara para silenciarla y usara el accidente aéreo para ocultar la evidencia? Tal vez todavía esté vivo. Tal vez se esté escondiendo en alguna villa junto al mar y riéndose de todos nosotros. Tómate tu tiempo, Frank. Celia instó. Te estás dejando llevar. El escenario más probable sigue siendo que el avión se estrelló inesperadamente, como hemos asumido todo el tiempo. Si Collier estaba realmente involucrado en el plan de robo, el accidente interrumpió sus planes. Exploraremos todas las posibilidades, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas, y tú tampoco deberías hacerlo. Pero Frank estaba teniendo problemas para apagar su imaginación. ¿No crees que Meredith podría haber tenido algo que ver con esto, verdad?, preguntó bruscamente. Celia suspiró. No está descartado. Ella estuvo de acuerdo. Pero no creemos que sea probable. Por un lado, si ella estuviera involucrada, significaría que planeó con anticipación abandonar a su familia. Es inusual que una madre abandone a sus hijos, especialmente a los niños de su edad. Ella dijo, señalando a las habitaciones de los niños. Collier, por otro lado, no tenía hijos, y su esposa informó que su matrimonio estaba a punto de desmoronarse en el momento de su desaparición.
Además, a diferencia de Collier, las finanzas de Meredith estaban en perfecto orden y, antes de su desaparición, no había hecho nada que sugiriera que estaba involucrada en ningún plan, si es que había uno. Por supuesto, de hecho, sus acciones fueron exactamente lo contrario de las de alguien que planea desaparecer, pero eso es mera especulación. El único hecho que tenemos, continuó Celia, es que el avión de Meredith realmente se estrelló contra el mar. Esperaba tranquilizar a Frank, pero cuando lo miró, se dio cuenta de que todavía estaba molesto por sus revelaciones. Frank, tienes que prometerme que no dirás nada sobre esto. Es muy confidencial y si se divulga podría poner en peligro nuestra investigación. También podría hacer que me despidan. Esto puso tenso a Frank. Se dio cuenta de que Celia se había arriesgado confiando en él y se vio obligado a guardar silencio. Lo entiendo, Celia, y yo. Prométeme que no pondré en peligro tu investigación, pero tengo que preguntarte, ¿por qué me dijiste todo esto? Ella lo miró con gravedad. Es poco probable, Frank, pero siempre existe la posibilidad de que escuches o aprendas algo que nos ayude a arrojar algo de luz sobre todo esto. Si lo haces, Frank, prométeme que me responderás de inmediato. Nada de guardabosques solitarios, por favor. Él le devolvió la mirada. Lo prometo, Celia. Luego sonrió. Además, si tengo que meterme contigo de nuevo, no será tan difícil. Pero la sonrisa que ella le dio pareció iluminar toda la habitación. Poco después, Celia tuvo que irse. Antes de hacerlo, se despidió de Bobby y Lori. Frank notó que Bobby interrumpió su juego para darle las buenas noches, lo cual fue un verdadero cumplido de su parte. Lori acompañó a su amiga hasta la puerta de nuevo, arrebatándole la promesa de Celia de llamarla. Pero esta vez, después de que Lori la abrazara, Celia no dejó de apoyarse contra la puerta y besar a Frank en la mejilla. Mientras caminaba hacia su auto, Lori miró a su papá y dijo: «¿Le gustas, papá?» Frank sonrió a su hija y la atrajo hacia él. «Bueno, ella también me gusta». Cuando todos se habían ido a la cama y la casa estaba en silencio, Frank se acostó en su cama pensando en lo que Celia le había contado y en los diferentes escenarios que había imaginado. «Oh, Mary», pensó, «¿en qué te has metido?» Finalmente, cayó en un sueño inquieto. Una semana después, Frank estaba sentado frente a su computadora y notó algo inusual. Estaba leyendo sobre algunos de sus equipos deportivos favoritos y, cuando estaba a punto de hacer clic en la pestaña Falcons, notó un icono de Facebook justo encima. Por capricho, hizo clic en él. Frank no era seguidor de Facebook. De hecho, rara vez iniciaba sesión en el sitio. La única razón por la que tenía una cuenta era para poder hacer un seguimiento de sus hijos. Bobby y Lori adoraban el sitio de redes sociales y lo usaban como otra forma de mantenerse en contacto con sus amigos. A Frank no le importó al principio, pero después de leer un par de artículos aterradores sobre algunas de las trampas, abrió su propia cuenta e insistió en que Bobby y Lori lo agregaran como amigo. También les pidió que le dieran las contraseñas de sus páginas. De esa manera, razonó, podría ver todos los mensajes y fotos que publicaron, así como todo lo que sus amigos les enviaron. Más importante aún, pensó que Bobby y Lori sabrían que podía espiarlos y que, esperaba, los alentaría a ser discretos. Cuando inició sesión en su página, la mayor parte de lo que vio no le interesó, pero notó una solicitud de amistad de alguien de quien nunca había oído hablar, Tom Tamesen. El nombre le parecía desconocido, y no había foto, solo una silueta. Cuando Frank hizo clic en el nombre, la página del extraño le informó con suavidad que la información personal solo estaba disponible para amigos. «Oye, Bobby», él llamó. «¿Conocemos a algún Tom Tamesen?» Su hijo entró en la habitación y vio a su padre navegando por Facebook. «Oh, ese tipo. Ignóralo, papá. Él ha estado convenciéndome de agregarlo como amigo durante semanas. Solo borro sus peticiones». En ese momento, Lori se asomó a la habitación. «Sí,
él también ha estado tratando de convencerme de que lo agregue como amigo. Él es solo un imbécil en Facebook. Eso fue suficiente para llamar la atención de Frank. Una persona desconocida quería ponerse en contacto no solo con él, sino también con sus hijos. Frank sabía que había estafadores y depredadores mucho más aterradores en el mundo. Estaba alarmado, pero no quería asustar a los niños. Entonces él solo dijo que ustedes dos hicieron exactamente lo correcto. Él les aseguró: nunca respondas en línea a alguien que no conoces bien. Mientras buscaba una forma de proteger a su familia, se le ocurrió un pensamiento repentino. Quizás Celia pueda ayudarnos a descubrir quién es este asqueroso Tamesen. Él la llamó a su casa y ella debió haber visto su nombre en el identificador de llamadas porque respondió cálidamente: Hola Frank. Hola, Celia. Me alegro de haberte atrapado. ¿Tienes la oportunidad de venir? Ha surgido algo extraño y me gustaría averiguarlo contigo si eres libre. No es nada serio, ¿verdad? Bobby y Lori están bien, ¿verdad? Mientras la consolaba, Frank no pudo evitar notar que ella parecía tan preocupada por sus hijos como él mismo. Le dio una sensación cálida. Ella le dijo que estaba trabajando en el patio, pero que podría conducir hasta allí en 45 minutos. Para sorpresa de Frank, casi en ese momento su auto se detuvo en la acera con Mary. Recordó que había tenido suerte si ella llegaba no más de una hora tarde tratando de crear la imagen perfecta. Pero Celia había llegado justo a tiempo. Claramente recién lavada, vestida con un atuendo informal pero atractivo, con el cabello prolijamente peinado y maquillaje fresco, era obvio que había hecho un esfuerzo incluso en tan poco tiempo. «Te ves bien, Celia, no tenías que vestirte para nosotras». Él se lo dijo. Ella le apretó la mano. «Gracias, Frank, he estado esperando esto». Tan pronto como ella estuvo dentro de la casa, Frank llamó a sus hijos mientras entraban ruidosamente a la habitación. Les pidió que le contaran a Celia sobre su posible amiga de Facebook. Bobby, como experto oficial en la familia, aprovechó la oportunidad para presumir. Rápidamente inició sesión en cada una de las 3 cuentas de Facebook de la familia y recibió una solicitud de amistad del misterioso Tom Tamesen elogiando la habilidad de Bobby. Celia se sentó frente a la pantalla y llamó a todos los mensajes no leídos y archivados, pero no encontró información adicional. Finalmente, miró a Bobby y Lori. La respuesta más probable es algún tipo de estratagema de marketing. Si aceptabas la solicitud, probablemente recibirías todo tipo de anuncios vendiendo basura que no necesitas u ofertas para comprar oro imaginario de Nigeria. Hay gente mala en el mundo y nunca debes dejar que extraños sepan de ti, ¿de acuerdo? Ambos niños asintieron solemnemente, y Frank pensó para sí mismo que el mensaje que había escuchado de Celia probablemente había tenido un efecto más fuerte en ellos que cuando lo pronunció. Mientras trabajaban en la computadora, afuera oscurecía y Frank se dio cuenta de que sus hijos estaban a punto de tener hambre. Celia, probablemente salgamos a cenar pronto. No será nada lujoso, solo un restaurante familiar, pero nos encantaría que te unas a nosotros si puedes. Como Frank había anticipado, Lori e incluso Bobby inmediatamente comenzaron a exigirle que se fuera con ellos. Ella se sometió riendo a lo inevitable. Los 4 subieron al sedán de Frank y se dirigieron a un lugar aleatorio no lejos de su casa. Mientras conducían, Celia comenzó a preguntar a los niños sobre lo que había visto en sus páginas de Facebook, y pronto Lori y Bobby hablaban ansiosamente sobre sus amigos y actividades. Al escuchar la conversación, Frank pensó que Celia probablemente ya sabe más sobre lo que está pasando en la vida de Lori y Bobby que Mary. Recordó que en las raras ocasiones en que se habían reunido antes de su muerte, las conversaciones de Meredith habían girado principalmente en torno a su trabajo. Se sentía culpable por su infidelidad, pero sabía que era verdad. La animada conversación continuó durante la cena y el viaje a casa, y Frank se alegró cuando Celia entró a la casa con ellos. Los niños inmediatamente se sentaron frente al televisor y le pidieron a Celia que los viera con ellos, pero ella los despidió.
necesito hablar con tu papá un rato. Ella le tomó la mano y lo dejó entrar en la sala de estar. Cuando se sentaron, su rostro se puso serio y dijo: No quería alarmar a Bobby y Lori, pero no creo que esas solicitudes de Facebook fueran una estratagema de marketing. Ha habido informes de estafas de robo de identidad denunciadas a la oficina, pero generalmente no están dirigidas a niños. Para mí, parece que alguien está tratando específicamente de obtener la información de su familia. La idea de que sus hijos estuvieran en peligro hizo que Frank se enfriara. ¿Quién podría ser? ¿Qué podrían querer? No lo sé, Frank, respondió ella. Esto es diferente a cualquier esquema de fraude cibernético que haya encontrado antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cerrar sus cuentas de Facebook? ¿Quizás mantenerlos fuera de la red por completo? Ella parecía pensativa. No creo que sea necesario, siempre que sean cuidadosos y no socialicen con extraños. Y si reciben correos electrónicos sin sentido con sitios web incrustados, adviértales que nunca hagan clic en los enlaces. Ella pensó por otro momento, luego dijo que el problema con Internet es que es tan amorfo. No puedes decir con quién estás tratando o dónde están. Pero no es tan opaco como mucha gente piensa. Tengo un amigo en el gobierno federal que puede ayudarnos. Puede que no sea capaz de averiguar quién es Tom Tamesen, pero puede decirnos dónde vive. Déjame llamarte el lunes y decirte lo que averigüe. Y, con estas palabras, se levantó y fue a su habitación a dar las buenas noches a los dos niños. Cuando regresó, Frank la acompañó hasta la puerta, pero antes de que ella la abriera, él la abrazó. Has sido como un ángel de la guarda para nosotros, dijo sinceramente. No sé qué habríamos hecho sin ti. Ella lo miró a los ojos por un momento y luego lo besó rápidamente en los labios. No sé si quiero ser un ángel, dijo guiñando un ojo. No se divierten mucho. Luego se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia su automóvil, dejando a Frank desconcertado. Fiel a su palabra, Celia llamó a Frank tarde el lunes por la mañana. ¿Conoces a alguien en Palm Beach, FL? Ella preguntó. Ni un alma, respondió Frank. Quienquiera que sea Tom Tamesen, creó su cuenta de Facebook con un código postal que comienza con 334, por lo que está en algún lugar del condado de Palm Beach, dijo. Sí, no puedo imaginar por qué alguien en Palm Beach intentaría contactarnos, dijo Frank. Pero al menos no está en el vecindario. Eso es tranquilizador, estoy de acuerdo, dijo Celia. Además, estamos rastreando muchas estafas en el sur de Florida, así que tal vez esto realmente sea un nuevo tipo de fraude en Internet. Solo asegúrate de que Bobby y Lori no tengan nada que ver con estas solicitudes de amistad. Lo haré, Celia, y gracias. Me siento mucho mejor con todo el asunto. Estoy tan contenta de poder ayudar a Frank. A pesar de lo que le dijo a Celia, Frank no se sintió aliviado en lo más mínimo. Por el contrario, le parecía que él y sus hijos estaban bajo un ataque continuo. Primero llegó la terrible noticia de la muerte de Meredith. Entonces el pobre Bobby confesó que su esposa lo había engañado. Luego se enteró de que Mary podría haber estado involucrada en algunos tratos comerciales fraudulentos antes de su muerte. Y ahora una persona desconocida estaba tratando de obtener información sobre sus hijos. Frank sintió que estaban sitiados, así que decidió contraatacar. Su primera prioridad era encontrar al enemigo en el condado de Palm Beach y enfrentarlo. Pero ¿cómo pudo hacer eso? Una búsqueda superficial en Internet mostró que el condado tenía una población de 1.3 millones. Buscar a Tom Tamesen sería como buscar un palo corto y hierba alta. Además, pensó Frank, era igual de probable que el nombre fuera falso. Aliviado, Frank continuó lidiando con el problema. Entonces se le ocurrió una idea. Si no puedo encontrar a Tamesen, tal vez pueda hacer que él me encuentre a mí. Un plan comenzó a formarse en su mente. Las posibilidades son escasas, admitió, pero es todo lo que tengo.
lo primero que tenía que hacer era sacar a Bobby y Lori del camino. Era casi la hora de las vacaciones de verano, y eso le dio una idea a Frank. Marcó el número de un pariente. Papá, ¿les gustaría a ti y a mamá que Bobby y Lori vinieran a visitarnos durante una semana? Tendré que estar fuera de la ciudad por ese tiempo, así que serías de gran ayuda para nosotros. Cuando el abuelo de los niños aceptó felizmente y se resolvieron todos los problemas relacionados con su estadía, Frank colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Delta. Me gustaría reservar un vuelo a Palm Beach. Sus hijos estaban encantados con la noticia de su próxima visita a sus abuelos, pero su entusiasmo se desvaneció cuando se enteraron de que su padre no viajaría con ellos. Sería la primera separación desde la muerte de su madre, y la perspectiva les devolvió el miedo al abandono que habían sentido desde entonces. Frank odiaba causar angustia a los niños, pero sentía que tenía que hacer lo que tenía en mente y logró convencerlos. Una semana antes de que comenzara la visita, Frank comenzó a estar plagado de dudas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó a sí mismo, pero a pesar de la incertidumbre, la idea de no hacer nada era peor. Su confusión interna fue interrumpida brevemente por una llamada telefónica de Celia, quien llamó para preguntar cómo estaban él y su familia. Después de unos minutos de conversación, el tono de su voz cambió ligeramente y Frank pensó que sonaba casi tímida. Me preguntaba si querías reunirte la próxima semana. No te he visto en los niños en mucho tiempo. Y su voz se desvaneció incierta. Me encantaría, Celia, pero luego llevaré a los niños con sus abuelos. Estaremos fuera toda la semana. Oh, ella dijo, lo entiendo. Quizás en otro momento, en algún momento. Eso me gustaría mucho, Celia, dijo fervientemente. Frank se sintió mal por mentirle a Celia sobre sus planes, pero, se dijo a sí mismo, al menos era parcialmente cierto. Además, estaba seguro de que sabía lo que ella diría si revelaba sus verdaderos planes. Cuando Frank regresó a casa y llevó a los niños con sus familiares en el campo, inmediatamente se sentó frente a la computadora familiar. Una de las razones por las que le pidió a la familia de Meredith que se llevara a los niños fue porque sabía que no tenían computadora, por lo que se sentía seguro iniciando sesión en el Facebook de Lori. Efectivamente, apareció una solicitud de Tom Tamesen para agregarse como amigo. Frank hizo clic en aceptar y rápidamente recibió la confirmación de que Lori ahora era amiga de este extraño. Si no sale nada de esto, pensó Frank, me daré de baja de él más tarde. Luego vino la parte más difícil. Haciéndose pasar por una niña de 12 años, estudió los mensajes anteriores de su hija y decidió que podía imitar bastante bien su estilo. Puede que no sea capaz de engañar a sus amigos, admitió para sí mismo, pero espero poder engañar a Tom Tamesen. Decidió que su primer mensaje debería sentar las bases y escribió una breve nota sobre su visita al país. Lori, solo una pequeña noticia para sus amigos, pensó Frank. Nada que despierte las sospechas de los acechadores. Al día siguiente planeaba tender una trampa. Dios mío, me voy a Florida, mi mejor amiga Celia se ofreció a llevarme con ella y mi papá estuvo de acuerdo. Volando mañana, no puedo esperar. Frank decidió llamar a Celia por su nombre de pila porque no creía que los amigos de Laurie ni Tom Tamesen la conocieran. Espera que a Celia no le importe. Ahora que el cebo estaba en el agua, Frank esperaba poder sacudirlo lo suficiente como para llamar la atención del pez. No puedo creer que esté en Palm Beach. Eso es morir por dos. Por la noche. Frank publicó la siguiente nota. Pasé el día en la playa. Voy a estar tan bronceada. A la mañana siguiente, Frank publicó una nota que esperaba que no pasara desapercibida. Voy a ir a la playa de nuevo esta noche. Mañana Celia me llevará de compras al almuerzo de Ward Ave en Tebus. 2 vasos de cola y de. Tan pronto como apareció la entrada en la página de Lori, Frank se dirigió al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. Pronto ya estaba acomodado en su asiento para el vuelo de 2 horas a Palm Beach. Mirando por la ventana,
recordó que había estado en Palm Beach una vez antes. Él y Mary habían conducido por la ciudad de regreso de su luna de miel en Miami Beach. Condujeron por el puente Lake Worth y luego viajaron por Southern Ocean Boulevard, admirando las mansiones con vista al Atlántico. Una vez que aterrizaron, Frank alquiló un automóvil y se dirigió a un motel en West Palm Beach, donde tenía una habitación reservada. Había un restaurante de comida rápida al otro lado de la calle, y tomó un sándwich y una Coca-Cola, que comió en la habitación mientras estudiaba un mapa de la ciudad en su computadora portátil. Esperaba estar haciendo lo correcto. Después del desayuno, revisó la página de Facebook de Lori, pero solo encontró algunas respuestas envidiosas de sus compañeros de clase. No esperaba que Tamesen se pusiera en contacto con él, pero esperaba que su expedición de pesca apareciera alrededor de las 10 de la mañana. Se subió a su automóvil y condujo por el puente Royal Park, giró hacia el sur y luego hacia el este nuevamente hasta Worth Ave. Quería llegar temprano y estacionar el auto en la calle para poder llegar rápidamente si era necesario. Después de conducir un par de veces alrededor de la cuadra donde se encontraba el restaurante, comenzaba a preguntarse si había calculado mal. Pero de repente, un automóvil se detuvo frente a él y pudo estacionar. Bajando el metro, caminó por la calle hacia el restaurante. Al ver un banco a la sombra, se sentó agradecido en él. Agarró una gorra de béisbol y gafas de sol y se las puso, con la esperanza de disfrazarse. Luego sacó una copia del periódico Palm Beach Post y fingió leer mientras miraba por la calle. Mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de lo endeble que era su plan. No tenía idea de si el misterioso Tom Tamesen había visto las publicaciones falsas en la página de Facebook de Lori y aparecería en respuesta. Peor aún, Frank no tenía idea de a quién buscaba. A menos que el hombre misterioso resultara ser John Collier, lo que Frank pensó que era poco probable, ¿cómo sería capaz de reconocer la amenaza? Todo lo que podía esperar era detectar al hombre sospechoso, lo que fuera que eso significara, y encontrarse cara a cara con él. La calle estaba abarrotada y Frank hizo todo lo posible por estar atento a los transeúntes. El restaurante comenzaba a llenarse y su estómago retumbaba mientras miraba la entrada. Se maldijo a sí mismo por no pensar en llevar un sándwich con él, pero dudó en dejar su puesto. El tiempo se alargó lentamente mientras se sentaba allí, y después de un rato notó que la multitud en el restaurante comenzaba a disminuir. Mirando su reloj, se dio cuenta de que había pasado más de una hora. ¡Qué idiota!, pensó. No me sentiré peor si me quedo en casa, y al menos podré ver a Celia de nuevo. Mientras miraba a los compradores que pasaban, una mujer que cruzaba la calle llamó su atención. Aquí vamos de nuevo, pensó Frank. Veré a Mary entre una multitud de extraños. De hecho, señaló, la mujer no se parecía en nada a Meredith. Meredith tenía el cabello castaño hasta los hombros, mientras que esta mujer era rubia con un corte de pelo corto, y su ropa era diferente a todo lo que Frank había visto usar a Meredith. Pero había algo inquietantemente familiar en ella, y mientras continuaba observándola, Frank se dio cuenta de que era su forma de andar lo que había desencadenado su reacción. Impulsivamente, se levantó y la siguió. Echando un vistazo afuera, vio que la rubia había llegado a la esquina y estaba tratando de llamar a un taxi. Arriesgando su vida, Frank cruzó Worth Ave y saltó al automóvil. Justo cuando se alejó de la acera, vio a la mujer subirse al asiento trasero del taxi y correr por la avenida hacia el Atlántico. Antes de llegar a Southern Ocean Boulevard, el taxi giró a la izquierda en la carretera del condado y se dirigió hacia el norte. Frank lo siguió a cierta distancia. Finalmente, vio que el taxi giraba a la izquierda hacia un Suburban ST y siguió adelante hasta que llegó casi a Lake Worth. Frank detuvo el auto en la acera a un campo de fútbol de distancia y observó cómo la mujer le pagaba al conductor y luego entraba a la elegante casa que daba al lago. Frank entrecerró los ojos, tratando de verla mejor. Con su color de cabello y corte de pelo corto, no se parece en nada a Mary. Pero ella tenía la misma altura y peso, y mientras caminaba por el sendero hacia la casa, Frank volvió a asombrarse de su andar. Sentado en el auto,
Frank recordó de repente. Un libro que había leído hacía mucho tiempo. En la historia, un actor necesitaba un disfraz, pero en lugar de un bigote falso o una peluca, simplemente se ponía guijarros en los zapatos. Si alguien me ve, le dijo el actor a su amigo, dirá que se parece a ese tipo, pero no es el porque caminaré de manera diferente. También funciona al revés, pensó Frank. Mientras pensaba en el libro, creció en él la certeza de que acababa de ver a su difunta esposa. Tratando de contener su creciente ira, corrió por la calle y caminó hacia la puerta. Al tocar el timbre, se cruzó de brazos y esperó. Cuando se abrió la puerta, la mujer lo miró con mirada perpleja. Luego hizo una doble toma y gritó. Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Hola Mary, es divertido conocerte aquí, dijo sarcásticamente. Después de dudar un segundo, ella extendió los brazos para abrazarlo, pero él rápidamente levantó las manos para detenerla. No me toques. Él gruñó. Entonces, incapaz de contener más su ira, gritó. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar a Bobby y Lori? Lanzando una mirada de preocupación afuera, Meredith lo agarró del brazo y lo arrastró a la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Hice todo esto por ti, bebé, por ti y los niños. Ella le instó. Tienes que creerme. Era la única salida mientras hablaba, mirando nerviosamente a su alrededor de vez en cuando. ¿De qué demonios estás hablando? Frank exigió acaloradamente. Estás perdiendo el punto, nada de esto tiene sentido. Siéntate, chico. Ella lo persuadió. Tienes que dejarme explicarlo todo. Ella seguía hablando en voz alta y frotándose las manos nerviosamente mientras se sentaba y lo instaba a continuar. Cuando Frank se sentó, una calma helada se apoderó de él. Ok, Mary, te estoy escuchando. Estuve tan cerca de eso, cariño. Tenía un gran trabajo codiciado en el bolsillo, pero luego la maldita economía se fue por el desagüe. Sabía que si podía obtener un poco más de publicidad en la región, la economía se recuperaría y la promoción estaría asegurada. Ella sonrió suplicante y extendió las palmas hacia su esposo y Frank. Una vez que consiga este trabajo, estaremos en ICST sin preocupaciones sobre pagar la universidad para los niños, sin preocupaciones sobre la jubilación, sin preocupaciones nunca más. Frank apenas pudo contenerse. ¿Realmente se trataba de dinero y de la posición de Mary en la empresa? Las manos de Meredith descansaron de nuevo en su regazo. Entonces, Ion y yo. Ion Collier, dijo Frank sombríamente. Sí. Ella continuó, sin captar su estado de ánimo. Lo has conocido de todos modos. Él y yo descubrimos una manera de mover algunas ventas de nuestras cuentas más grandes. Sabíamos que aparecerían eventualmente. Los acabamos de ordenar a principios del trimestre actual. Todas las demás regiones informaron una caída significativa en las ventas, y tuvimos un aumento significativo. Corporate estaba encantada de que hubiéramos ganado los bonos más grandes que la compañía haya pagado, dice con orgullo. Entonces la sonrisa se desliza de su rostro como un trapo tirado en el suelo. Pero la economía estaba empeorando, no mejorando. Y cuando John me dijo que eventualmente todo saldría a la luz, supe que teníamos que hacer algo al respecto. Sabíamos que necesitaríamos mucho dinero para llevar a cabo esto. Entonces John creó una cuenta ficticia de proveedor y comenzó a enviar facturas falsas a IMC. Son tan descuidados y derrochadores allí que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Quién? ¿Así que planeas fingir tu muerte en un accidente aéreo para cubrir tus huellas? Preguntó Frank. Así es, chico. Ella dijo, como si Frank fuera su alumno estrella. Con suficiente dinero, no es difícil conseguir que alguien deje una lancha Zodiac con señal a GPS en el Caribe. Simplemente nos enfocamos en la señal y aterrizamos justo al lado. ¿Entonces todo fue solo una forma de robar mucho dinero y dejar atrás a tu familia? Ion preguntó amargamente. No, cariño,
Ella protestó. No fue así en absoluto. Sabía que tendría que perderme de vista por un tiempo, pero me aseguré de que tú y los niños estuvieran bien. Contraté un seguro de vida y puse todo lo que pude en mi 401k para que ustedes tuvieran suficiente dinero. Ella dijo con orgullo. ¿Y pensaste que tener suficiente dinero compensaría perder a tu esposa y a la madre de nuestros hijos? Esta vez escuchó su amargura. No, cariño, no lo entiendes. Iba a volver por ti tan pronto como las cosas se calmaran. Iba a contactarte. Podríamos ir a un lugar seguro, bebé, podríamos estar juntos. Mientras hablaba, sus ojos seguían corriendo por la habitación. Frank la miró con expresión pétrea. Solo te falta una cosa, dijo con voz uniforme. ¿Qué es exactamente qué, chico? Ella preguntó. Olvidaste lo divertido que te divertías con John Collier. Él dijo. Ella se sorprendió al principio, pero luego se levantó y le tendió los brazos. No, bebé, no fue así. John y yo acabamos de trabajar juntos, nunca fuimos más que compañeros de trabajo. No me mientas, Meredith. Frank retrocedió bruscamente. Bobby los vio a los dos juntos en nuestra habitación. Ella suspiró. Dios, ¿Bobby realmente nos vio? Oh, eso es horrible. Un sollozo se le quedó atrapado en la garganta, pero luego volvió en sí y se enderezó de nuevo. Fue solo una vez, cariño. Dijo que no me ayudaría a menos que me entregara a él, pero fue solo una vez, lo juro. Frank se levantó, ignorándola. Miró a su alrededor. Sal, John. Dijo en voz alta. Sé que estás aquí en alguna parte. Meredith continuó jadeando. No, cariño, solo soy yo. Fue solo una vez. Pero antes de que pudiera terminar la frase, John Collier apareció desde el dormitorio. Estaba vestido con una túnica y tenía las manos en los bolsillos. Despido Mary. Él lo sabe. Collier murmuró. Aunque supuso que vivían juntos, el hecho de que Collier dijera el nombre favorito de su esposa hizo que Frank hiciera una mueca de dolor. Meredith empezó a llorar. Debe habernos encontrado a través de Facebook. Collier refunfuñó. Te lo advertí, pero solo tenías que controlar a tus dos hijos. Entonces su tono cambió a frío y duro. Pero eso no importa ahora, tenemos que salir de aquí. Se volvió hacia Frank y sacó un rifle automático del bolsillo de su bata, que apuntó a Frank. En cuanto a ti, chico brillante, eres el único que sabe que seguimos vivos. No, John, no. Meredith gritó, pero Collier la ignoró. Parece que tus hijos van a perder no solo a su papá, sino también a su mamá. Dijo con una sonrisa, levantando su arma hacia Frank. Yo no haría eso si fuera tú. Vino una voz desde el pasillo. Los tres se dieron la vuelta asombrados al ver que Celia Murray había aparecido frente a ellos, sosteniendo una Smith & Wesson automática en la garganta de Collier. Antes de que Collier pudiera reaccionar, una segunda voz vino detrás de él. Suelta el arma, Collier, se acabó. El agente especial Harold Barnes salió de la cocina, su arma también apuntó a Collier, y el exjefe del departamento de contabilidad miró con hostilidad a los dos agentes. Pero entonces sus hombros se desplomaron. Dejó caer el arma sobre la alfombra y levantó lentamente las manos. Mientras Barnes apuntaba con el arma, Celia rápidamente se puso detrás del hombre hosco y le torció uno de sus brazos detrás de la espalda, colocándole esposas alrededor de la muñeca. Luego se agachó con la otra mano y rompió la segunda esposas, asegurando a Collier. Repitió el procedimiento con Meredith. Mientras yacían en el suelo, Barnes hizo una llamada telefónica al departamento de policía de Palm Beach. Una segunda llamada fue a la oficina local del FBI. Poco tiempo después, policías uniformados y vestidos de civil se reunieron en la casa. Frank se quedó parado, aturdido, observando la escena.
Mientras se llevaban a los fugitivos, Frank los examinó a ambos. Collier murmuraba algo para sí mismo. Meredith estaba llorando. Ninguno de los dos miró en la dirección de Frank. Cuando se fueron, Celia se acercó a Barnes, lo abrazó y le besó la mejilla. Gracias por venir conmigo, socio. Te tengo una gran deuda de gratitud. El agente senior sonrió. No, no me debes nada. La resolución de este caso reflejará muy bien nuestros asuntos personales. Cuando Barnes se iba, Celia finalmente miró a Frank. Para su asombro, ella se acercó a él, le puso los brazos alrededor del cuello y sollozó. Gran idiota, no vuelvas a hacerme eso. Podrías matarte a ti mismo. Él la abrazó con fuerza hasta que sus sollozos disminuyeron. Luego la apartó de él lo suficiente como para poder mirarla a la cara. ¿Qué estás haciendo aquí? Él preguntó. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Ella sonrió entre lágrimas. Lori me llamó para charlar cuando dijo que no estabas con ellos en la casa de sus abuelos. Sospeché que estabas a punto de hacer algo estúpido y comencé a hacer preguntas después de ver sus publicaciones en Facebook. Llamé a la aerolínea y descubrí que había reservado un vuelo a Palm Beach. Convencí a Harold para que viniera conmigo y te hemos estado rastreando desde esta mañana. Ella sacudió la cabeza. Casi te perdemos cuando te fuiste después de ese taxi. Pero Harold adivinó en qué dirección giraste y tenía razón. Frank la apretó aún más contra él. Supongo que realmente eres mi ángel de la guarda, dijo y la besó. 2 años después, Frank se apretó más el cuello del abrigo. La humedad era alta como siempre, y el viento de Puget Sound era frío y húmedo. Y sin embargo, pensó Frank, se siente bien estar aquí. Los últimos 2 años han sido difíciles en muchos sentidos. Si para Frank fue un shock terrible enterarse de que su esposa estaba viva, para Bobby y Lori las consecuencias fueron aún peores. El hecho de que ella fuera a juicio y fuera declarada culpable de numerosos cargos penales solo aumentó el dolor de la familia. Durante la inevitable exageración mediática que rodeó el arresto y el juicio, Frank temió que sus hijos no sobrevivieran. El divorcio fue una mera formalidad. Legalmente, Meredith ya no podía estar muerta, pero pasaría los siguientes 12 años de su vida en la prisión estatal de Arendal. La Corporación de Marketing Internacional, por supuesto, exigió que Frank devolviera no solo la póliza de seguro de vida de Meredith, sino también la mayor parte de sus 401k, ya que estaba financiada con bonificaciones que no había ganado. Como parte inocente, Frank pudo haber tenido una razón para quedarse con algunos de los fondos, pero no quería tener nada que ver con ninguna parte del dinero de su ex esposa. En cambio, comenzó a buscar trabajo con urgencia ya que los ahorros de su familia estaban casi agotados. La oferta que recibió de una gran empresa aeroespacial era codiciada no solo porque le permitía mantener a su familia, sino también porque significaba mudarse por todo el país. Había demasiados recordatorios de Meredith en Atlanta y demasiadas preguntas de amigos y otras personas que él y sus hijos no pudieron responder. Encontrar un nuevo lugar para vivir y trabajar parecía la mejor solución para todos ellos. Frank no quería abandonar el estado donde él y sus hijos nacieron, pero estaba listo para abrazar el noroeste del Pacífico y comenzar una nueva vida. Tuvieron la suerte de vender la casa en Atlanta y comprar una bonita casa, aunque un poco más pequeña, en Seattle. Meredith siempre había querido vivir en una casa lujosa y Frank se había conformado con algo un poco más acogedor. A los niños también parece gustarles, y ya se habían hecho amigos en la nueva escuela. Entró a la casa por la terraza y buscó las llaves de su auto. Al encontrarlos, asomó la cabeza a la cocina para buscar a su esposa. Vamos, Ángel, vamos a buscar a nuestros hijos. Celia le sonrió feliz. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.